en familia y compartir y poder ver todo lo que se habla a través de este video, donde le hacemos bastante énfasis y es nuestra prioridad lo que es el mensaje, la palabra de Dios. Y hoy día quisiéramos compartirles un tema que a todos nos provocan sensaciones de miedo. La palabra es el temor. ¿Cómo podemos afrontar esta palabra? ¿Cómo podemos como personas sobrellevar cuando tenemos crisis de temor? Tenemos pánico, nos da sensaciones que a veces tenemos tanto miedo, susto, que no sabemos cómo sobrellevarlo. Hay temores que son por alguna situación matrimonial, por alguna enfermedad, por alguna noticia que nos dan, por algún problema económico. Y quisiéramos remontarnos hace muchos años atrás. En la escritura habla con respecto a un hombre que tuvo que aprender a cómo lidiar con el temor, a cómo afrontar el miedo, cuando se vio involucrado ante muchas adversidades. Este hombre se llamaba Nehemías. Nehemías era un oficial israelita y él estaba lejos de Jerusalén, de una ciudad que él amaba mucho. En Jerusalén había estado el templo, donde la gente se congregaba, pero había sido destruida. Y él supo que Jerusalén ya estaba siendo reconstruida, pero que se necesitaba colocar muros alrededor de la ciudad para protegerla de los enemigos. Así que Nehemías va y él ora a Dios de una manera muy ferviente, le dice al Señor su angustia, que le ayudara para poder ir a Jerusalén y ayudar a levantar los muros. Así fue que se acercó al rey y el rey lo notó que Nehemías estaba con mucho dolor, con mucha angustia, y le dijo qué le pasaba y que le pidiera lo que quisiera. Así que Nehemías, como había orado a Dios, fue con toda su confianza y le dijo al rey que él quería ir a Jerusalén y ayudar en la reconstrucción de los muros, lo cual iba a llevar mucho tiempo. ¿Y qué hizo el rey? Obviamente le dijo que fuera, dijo que lo iba a ayudar con materiales, con todo. Eso nos da a entender que Nehemías había dejado una huella en aquel lugar, que era un hombre realmente muy sabio y un hombre que era como verdadero en sí, ante todo porque se demostraba que era muy leal también ante el rey. Entonces Nehemías comienza su ida hacia Jerusalén y a tener que levantar los muros, reconstruir los muros alrededor de toda una ciudad. Pero él se encontró con mucha adversidad. Y en Nehemías capítulo 4, versículo 1-2 dice lo siguiente, para que podamos entender a qué se enfrentó Nehemías. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, los muros, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán por sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Entonces Nehemías estaba al tanto de que habían opositores, de que había gente de otras partes que no quería que se reedificaran los muros y gente que no creía que lo iban a poder hacer. Era una sensación difícil, como que uno se sentía con las ganas de hacer algo, pero a la vez veía a su alrededor de que había muchos adversarios que estaban ahí dando y dando con tal de que uno no lograra los objetivos. Y así es como vivimos ciertas situaciones similares a lo que pasó con Nehemías. Dice que el problema muchas veces no es el conflicto el que se está produciendo, sino el carácter de nosotros mismos para enfrentar aquel conflicto. Porque Nehemías estaba entre la espada y la pared, él iba con todo el ánimo, tenía gente que iba a ayudar a poder construir los muros de Jerusalén, pero en realidad también él oía por otra parte que le decían, ¿cómo vas a hacer esto? Es imposible. ¿Qué te pasa? Y además lo amenazaban constantemente. Nehemías se había puesto a trabajar en la recuperación del muro de Jerusalén. El trabajo material, no, según lo que dice igual la historia y a través de la escritura, era inmenso, iba a llevar mucho tiempo. Y a esto se sumaba la enorme presión negativa que él sentía de su alrededor. Recuerden, este hombre que se llamaba Sanbalat hablaba y decía cómo iban a ser capaces de levantar este muro. Había un aire de pesimismo entre todo el pueblo que era infiltrado.
Dice que Tobías, el amonita, que era un hombre, estaba cerca de él y dijo, aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Hasta ese punto era tanto las críticas que le hacían a Nehemías y a la gente que estaba trabajando construyendo este muro. Qué fuerte, qué difícil. Yo creo que si nosotros estuviéramos en una situación así, no sé si aguantaríamos mucho escuchando tantas cosas. Seríamos muy fome. Nehemías, pero no se amedrentaba con las amenazas y las malas palabras que le decían. Pero ¿dónde entonces radicaba la fortaleza de Nehemías para que él siguiera adelante pese a sus opositores? ¿En qué tenía un corazón preparado para enfrentar el temor y el miedo, que le permitía no tener que luchar consigo mismo y con sus problemas? Qué difícil sí es saber esto, dónde estaba la confianza de Nehemías para poder aguantar esto, porque obviamente había miedo también, porque Nehemías sabía de que había gente opositora y que podía ir a hacer una guerra con tal de frenar la construcción del templo, que sea de los muros de Jerusalén. Me imagino igual que había esa sensación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con Nehemías? Dice que el temor y la ansiedad figuran entre las emociones que destruyen la paz del ser humano y tienden a desmoronar, dice, nuestra personalidad. El temor es uno de los elementos más difíciles que se pueda enfrentar el ser humano. Es el primer sistema de alarma ante alguna situación. Y es verdad. Y Nehemías no era ajeno al miedo. Cuando escuchó de la amenaza de sus enemigos, lo primero que hizo fue tomar medidas anti-temor. Eso fue lo que hizo Nehemías. Cuando empezó ya a escuchar, empezó a ver las amenazas, él tuvo que tomar medidas. ¿Cómo voy a sobrellevar este temor? ¿Cómo voy a sobrellevar este miedo? ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer algo. No podemos detener la obra, tenemos que continuar. Dice Nehemías capítulo 4, versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, ¿cómo somos despreciados? Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. Era una manera de expresarse de Nehemías, de decir, Dios, mira el oprobio, mira lo que están diciendo contra nosotros. ¿Cómo vamos a hacer frente a esto? Pero él volvía a poner las cosas en su sitio mientras oraba y ponía al Señor a cargo de sus circunstancias, a cargo de sus pensamientos. Nehemías no solo planeaba como estrategias para seguir avanzando en la construcción del muro, sino que también fortalecía su comunión con Dios mientras derramaba su corazón ante la dificultad. ¿Qué hizo Nehemías? Fue ante Dios, le dijo a Dios lo que estaba pasando y él entregaba esa situación a él y ponía su confianza, su corazón ante él. Es notable cómo el temor puede convertirse en un motivo diferente cuando lo centramos en Dios. Sé que puede ser difícil, muy difícil cómo afrontarlo, porque todos hemos vivido una situación muchas veces de mucho pánico, de miedo a alguna noticia. Igual lo hemos vivido, igual he vivido ciertas situaciones que han dado mucho susto, de poder saber de que puede haber algo en mi salud que pueda provocar tal vez alguna situación que pueda ser muy difícil de sobrellevarlo. Pero ¿cómo lo afronto? Y el Señor me enseña cómo lo hacía Nehemías. Nehemías sabía que no podía mantenerse en silencio ante sus miedos. Y los de su gente tenía que tratar de sobrellevarlo y ser fuerte. Ocuparse del temor en forma constructiva consiste en acabar con aquella sensación de pánico. Nehemías dice, cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, porque Nehemías se dio cuenta de que también la gente que él estaba ayudando estaba con mucho miedo. Habían familia entera, habían padres que estaban asustados porque su vida estaba en peligro también. Pero Nehemías, ¿qué le dijo? No les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos,
sus hijas, sus mujeres y sus casas. Eso le dijo Nehemías. Vamos, no tengan miedo, luchen, perseveren, sigan adelante, entreguen ese miedo al Señor. Y hay que tratar de buscar estrategias de que ese temor se convierta en un antitemor. ¿Se dan cuenta? Dice que, y sucedió que los enemigos en aquel tiempo de Nehemías se enteraron que conocíamos sus propósitos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos. Y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Cuando aprendieron a enfrentar el miedo, la fortaleza nunca dejó de fluir y se renovó con cada nuevo día. Dice que, y cuenta en la escritura en Nehemías, que hacíamos el trabajo con la mitad, empuñando lanzas desde el despuntar del alba, desde que amanecía, hasta que salían las estrellas. En aquel tiempo dije también al pueblo: cada hombre con su ayudante pase la noche dentro de Jerusalén, para que nos sirvan de centinela por la noche y de obrero por el día. Si el miedo de Nehemías y el pueblo hubiera ido en la dirección incorrecta, hubieran ellos ya haberse puesto todo el pueblo con mucho pánico, entonces el corazón se hubiera tornado en debilidad y no en fortaleza. ¿Qué pasó? Que ellos comenzaron a tomar estrategias, a proteger el muro, protegerse entre ellos mismos. Y muchas veces nosotros nos escondemos en nuestras situaciones, en nuestros miedos, en nosotros mismos. Y a veces hay que pedir apoyo, pedir ayuda, de poder expresar lo que nos pasa y poder apoyarnos entre la gente que amamos, que queremos, y poder salir adelante de esta situación. Pero la prioridad de Nehemías, en primer lugar, fue llevar al Señor su oración, de poder decirle a Dios la adversidad que él sentía y cómo Dios lo ayudó. Dice: Nehemías venció todos sus miedos abrazando una causa, por amor al Señor y a su pueblo. Su miedo lo pudo haber hecho volver a su antigua vida, haberse devuelto y no haber seguido con la construcción del muro. Dice: sin embargo, se quedó y no dudó en continuar luchando. El paso final para vencer el temor es la fe. Mucho del temor se produce por la sensación de un vacío, pero solo el Señor, solo Dios puede ayudarnos a sobrellevar y a cambiar aquel temor, aquel miedo por aquella paz que solamente sabemos que Dios da. Dice: nunca debemos olvidar este texto que dice que Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Así que lo animamos a mantener su confianza puesta en Dios y a llevar esos miedos, esos temores a los pies del Señor, en una manera de decirlo, de poder orar y de poder decirle a Dios: aquí están, y poder tener esa fortaleza y cambiar esos temores por antitemor. Que el Señor nos bendiga. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Y sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora
hombres que Él salvó, y ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor. Su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más pruebas ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor y mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. He aquí que la